Muy bien, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Bienvenidos a todos y a todas. Es un placer tenerlos aquí en este webinar. Mi nombre es Leticia Flores del equipo de Human Performance y hoy seré quien brinde la apertura a este tema que nos inquieta a la mayoría de los presentes, el papel de la IA en recursos humanos. Me complace presentarles a nuestro ponente, Miquel Frutos. Miquel es un profesional con más de 25 años de experiencia en el ámbito de las tecnologías de la información. Su trayectoria tanto en el área técnica, sistemas, imagen digital, administración y gestión de dispositivos móviles, ciberseguridad e inteligencia artificial. En el campo de la formación ha impartido clases como profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña y ha sido consultor en la Universidad Abierta de Cataluña. Actualmente continúa compartiendo sus conocimientos en el área de Digital Skills en GESEM, partner tecnológico de Human Performance. Recuerden que este es un espacio interactivo, así que los animo a hacer preguntas a lo largo de esta presentación en el apartado de preguntas y respuestas y al finalizar reservamos unos minutos para contestar la mayoría posible. Gracias por acompañarnos, Miquel. Adelante. Gracias, Leticia. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Como ha comentado Leticia, yo formo parte del equipo de Digital Skills de la consultora GESEM y a continuación les voy a presentar la agenda que vamos a tener durante la mañana o la tarde de hoy. Primero de todo, vamos a ver, en este caso, una pequeña introducción a lo que es la inteligencia artificial. A continuación veremos qué es la IA generativa y su aplicación en el ámbito de los recursos humanos. Posteriormente hablaremos de las distintas áreas en las que podemos aplicar esta inteligencia artificial y a continuación hablaremos también de dos aspectos importantes, los beneficios, pero también los desafíos que presenta utilizar esta tecnología en el ámbito de los recursos humanos. Y finalmente, pues haremos una parte de preguntas y respuestas. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Inteligencia artificial. En este caso, pues muchas veces no tenemos claro qué puede ser la inteligencia artificial y de manera muy breve me gustaría resumirles pues qué sería aquellos sistemas diseñados, ¿no?, de alguna manera para simular procesos de la inteligencia humana. Actualmente, la inteligencia artificial, pues sabemos que estamos viendo como tendencia actual pasar un poco de aquellos modelos iniciales, básicamente unimodales, es decir, que única y exclusivamente pues, podíamos interactuar con ellos en base a operaciones o órdenes textuales, como modelos GTP al principio de todo, a modelos multimodales, es decir, aquellos modelos que nos van a permitir procesar, nos van a permitir interpretar pues, varios tipos de datos con los distintos modelos, como pueda ser texto, imágenes, audio o vídeo. Quizá el exponente que casi todo el mundo ha utilizado o conoce, pues son la última gama de modelos GPT-4o de OpenAI. Y luego también tenemos, incluso la tendencia actual es generar unos modelos que también tengan, antes de ofrecernos o de brindarnos esa respuesta, una capa de razonamiento, como los últimos modelos presentados prácticamente hace 2 semanas, los modelos O1. A nivel de productividad, que también es otro ámbito corporativo que a veces nos inquieta y nos preocupa cuál va a ser la implementación de soluciones en inteligencia artificial, pues comentar que también los dos grandes fabricantes del sector a nivel de productividad, a nivel sobre todo de puesto de trabajo, en este caso Microsoft y Google, pues están implementando y desarrollando distintos modelos. En este caso, el modelo que utiliza Microsoft es Copilot y Google el modelo denominado Gemini. Ambos los tienen implementados como soluciones sueltas, como soluciones operativas por su propia condición, pero también las tenemos integradas en sus flujos de trabajo y en su set de aplicaciones de Microsoft 365, en el caso de Microsoft, y en el caso de Google, la implementación a través del Google Workspace. Cualquiera de las dos herramientas las vamos a tener integradas dentro de nuestro ecosistema. Es decir, en el caso de Microsoft la tendremos pues, disponible, tendremos ese copiloto, esa herramienta de inteligencia artificial dentro de aplicativos como Word, Excel, PowerPoint, Teams, Forms, cualquiera de estos. Y en el caso de Google, pues lo mismo, tenemos esa inteligencia artificial dentro de Gmail, dentro de Google Sheets, dentro de las conversaciones que tengamos en las aplicaciones de teleconferencia, etcétera, etcétera. Otra tendencia actual también
es el año de los agentes, es decir, aquellas pequeñas automatizaciones que ya se venían haciendo hasta la fecha, la automatización de ciertos procesos, pero en este caso bajado a nivel de usuario. Las dos principales plataformas, quizá en este caso, pues a nivel de herramienta de inteligencia artificial directa, serían pues, utilizar agentes generados por Microsoft a través de sus copilots o bien con herramientas como ChatGPT a través de los GPTs personalizados. Estos dos tipos de agentes nos van a permitir, cada uno en su entorno, poder automatizar de manera muy fácil y sencilla ciertos procesos, y esta implementación la pueden hacer en la mayoría de los casos los propios usuarios finales, teniendo pues esa libertad, esa autonomía para poder personalizar las soluciones. Evidentemente, en el ámbito de los recursos humanos, pues también obtenemos o también tenemos toda una serie de herramientas. Aquí sí que podríamos hacer la reflexión que se hace prácticamente en cualquier ámbito, en cualquier sector, no únicamente en el ámbito de los recursos humanos, y podríamos clasificar pues, en los tipos de herramientas que están saliendo y que saldrán durante este año en tres ámbitos distintos. El primero serían herramientas de uso general. Por ejemplo, podemos utilizar Copilot o ChatGPT perfectamente para desarrollar ciertos aspectos de nuestro día a día en el ámbito de los recursos humanos. Luego tenemos, pues, herramientas que ya llevan tiempo en el ámbito de los recursos humanos, pero que por temas de marketing, por temas de implementación, incluso evidentemente por temas de mejoría, han implementado esa capa de inteligencia artificial. Y finalmente tendríamos herramientas de nueva creación que están única y exclusivamente diseñadas para tal efecto. A nivel de inteligencia artificial, sabemos que pues, las características que estamos buscando en estos modelos es que sean capaces de percibir la realidad, también de pues, tener acceso a una cierta parte de razonamiento, poder aprender de nuestra realidad, de nuestro flujo de trabajo, de nuestra empresa o de nuestra organización, y también, sobre todo, de la parte de toma de decisiones. Las herramientas que actualmente tenemos dentro del ámbito de la inteligencia artificial, las que quizá llegan más al usuario final, a los empleados, son las herramientas de IA generativa. ¿Qué es la IA generativa? En este caso, pues la IA generativa es aquella rama o aquella parte de la inteligencia artificial que nos va a permitir crear contenido nuevo y original a partir de unos patrones aprendidos, de unos datos, de una carga de datos. Los ámbitos más habituales en la generación generativa a nivel de inteligencia pues suelen ser el texto, como por ejemplo con ChatGPT o Copilot, el ámbito de imágenes que podemos utilizar en marketing digital, podemos utilizar en presentaciones corporativas, etcétera, etcétera, como por ejemplo Adobe Firefly, Stable Diffusion o más recientemente herramientas como Flux. Luego tenemos también en el ámbito del audio, el ámbito del sonido, tanto a nivel de creación musical, que a veces pues, puede escapar un poco del ámbito más corporativo, o también todas aquellas herramientas que nos van a permitir pasar de texto a sonido, a voz, de voz a texto, y también poder generar pues, aquellas locuciones, aquellas voz en off en distintos idiomas sin ningún tipo de problema, e incluso vamos a tener la posibilidad de crear vídeos corporativos, vídeos para redes sociales dentro de nuestro ámbito de trabajo. Aquí es donde entran un poco pues, los conceptos o los modelos de lenguaje a gran escala. Los modelos de lenguaje a gran escala son los modelos de inteligencia artificial que nos van a permitir, en base a su gran entrenamiento de grandes cantidades de datos, en este caso pues textuales, y diseñados para comprender y generar texto, va a ser el primer exponente y que nosotros vamos a encontrar, que los usuarios van a utilizar dentro de su flujo de trabajo. ¿Y qué les van a permitir? Pues les van a permitir generar correos electrónicos, informes, cartas y cualquier texto que nosotros necesitemos dentro del ámbito profesional. ¿De dónde viene el poder de la inteligencia actual? Pues viene de un tipo de red neuronal muy importante, descubierta el año 2017, y que son los transformers. En este caso, siempre aclarar que cuando hacemos referencia a los transformers, aunque los compañeros de marketing nos hayan puesto esta simpática imagen, no hacemos referencia a aquellos vehículos que se transforman en robot, sino que dentro del ámbito de la inteligencia artificial, los transformers son una arquitectura de red neuronal que está diseñada para procesar grandes cantidades de datos teniendo en cuenta su contexto, es decir, análisis de palabras teniendo en cuenta
las que acompañan a cada una de esas palabras. Se basa en el mecanismo de atención. Fue, en este caso, en el año 2017 cuando fueron descubiertos por un equipo de investigadores de Google Search y a partir de ahí, pues mediante la publicación técnica del documento Attention is all you need, atención es todo lo que necesitas, van a ser los modelos, las redes neuronales de los modelos actuales. Sabemos que ChatGPT, Copilot y otros modelos se basan en modelos de inteligencia artificial llamados GPT. Pues en este acrónimo de GPT, como veremos, la T corresponde precisamente al uso de los transformers, de los transformadores. Y ahora llegamos, evidentemente, a los modelos actuales, los modelos GPT. ¿Cuál es el acrónimo? ¿Cuál es el resultado de este tipo de modelos? Pues básicamente los GPT serán aquellos modelos de inteligencia artificial generativa que en este caso pues están entrenados con grandes cantidades de datos que utilizan evidentemente las redes neuronales Transformer, que son redes neuronales que han sido especialmente creadas y que han dado muy buenos resultados. ¿Para qué? Para lo que es el PLN o el procesamiento del lenguaje natural. En definitiva, estos modelos lo que nos permiten es, sin prácticamente conocimientos técnicos, ni científicos, ni informáticos, podernos comunicar con los modelos de inteligencia artificial de manera muy fácil y sencilla. De tal modo que prácticamente podríamos decir que en la mayoría de los casos es como si nosotros estuviéramos hablando con otro usuario, con otra persona, y sin necesidad de emplear terminología técnica podemos obtener unos buenos resultados. Quizá el máximo exponente en estos modelos GPT, que todos y todas pues, conocemos, es ChatGPT, ya que desde sus inicios supo de alguna manera a nivel comercial, a nivel de marketing, pues trasladar de una manera muy sencilla una herramienta muy potente a los usuarios finales. Es decir, todas estas infraestructuras de redes neuronales las supo traducir en algo tan sencillo como una página web con un cajetín de texto en el cual nosotros, tecleando y evidentemente en versiones posteriores a través de voz, podemos interactuar con estos modelos tan potentes. De hecho, uno de los datos más significativos en modelos como ChatGPT, que actualmente podríamos decir que en el ámbito de la inteligencia artificial es uno de los modelos más reputados, más conocidos, y que también dentro de todos los modelos podríamos decir que OpenAI, que es el fabricante o la empresa que ha desarrollado este modelo, va casi por delante entre 4 y 6 meses de su competencia. Eso también, junto con la gran adopción que tuvo este modelo, básicamente fue obtener 100 millones de usuarios en tan solo 2 meses, ha hecho que una herramienta tan potente como ChatGPT sea vastamente utilizada. Pero realmente, ¿cómo nos comunicamos con los modelos de inteligencia artificial? Como sabemos, actualmente, para que tengamos éxito, es decir, para que estos modelos nos devuelvan aquella instrucción, aquel resultado, a aquella texto, aquel contenido que en definitiva estamos buscando, pues va a tener mucho que ver cómo nos dirigimos, cómo nos comunicamos. Por tanto, es crucial que en herramientas como ChatGPT, Copilot y otras herramientas incluso específicas del ámbito de los recursos humanos, nosotros podamos interactuar de manera efectiva como ellas. Y aquí es donde entra un concepto que algunos ya conozcamos quizá y que es el concepto de prompt, es decir, aquella instrucción, punto de instrucciones que proporcionadas a un modelo de inteligencia artificial nos va a permitir obtener un resultado, una respuesta, un contenido específico en alguno de los medios que hemos comentado hace unos minutos, es decir, un texto, una imagen o incluso un vídeo, de alguna manera obteniendo aquello que nosotros esperamos o aquella expectativa que teníamos. Por tanto, unos prompts bien elaborados, yo diría que son esenciales para obtener resultados óptimos en los modelos generativos actuales. Eh, Poder generar, poder crear, tener la capacidad de interactuar con estas inteligencias artificiales mediante un prompt, pues claro, y específico, nos va a ayudar mucho para que el modelo exactamente comprenda la tarea y nos pueda generar una respuesta pues, más precisa y más adecuada a las necesidades.
Es evidente que a medida que la tecnología va avanzando, la capacidad de elaborar pues, ciertos prompts y que estos sean efectivos va a ser una habilidad que va a ser cada vez quizá más demandada. Por tanto, vamos a ver de manera muy breve una estructura básica que tiene que tener cualquier prompt cuando nosotros utilizamos herramientas quizá más genéricas del ámbito de la inteligencia artificial generativa dentro de lo que sería nuestro campo de actuación, el campo de los recursos humanos. A nivel de estructura básica de un prompt, podríamos definir varias partes. En este caso lo hemos intentado esquematizar en 5 fases o en 5 partes y a continuación, una vez expuestas, vamos a ver un pequeño ejemplo. La primera parte, y muy importante, sería el contexto. En este caso, el contexto va a proporcionar información de fondo o detalles relevantes que van a ayudar al modelo de inteligencia artificial que estemos utilizando a situar un poco la tarea en un marco adecuado. Esto ayuda al modelo, darle el contexto necesario, a que entienda mejor la situación que le planteamos o el tema sobre el cual nosotros queremos crear contenido. Se recomienda habitualmente, para poder definir un ámbito de actuación determinado de los modelos de inteligencia artificial, asignar un rol. Por ejemplo, pues actúa como un gerente de recursos humanos o actúa como un director de marketing o actúa como un reclutador para de alguna manera poder dar ese ámbito de conocimiento tan amplio que tienen estos modelos y acotarlo a nuestras funcionalidades y o necesidades. En el ámbito de los recursos humanos, el contexto pues, va a poder incluir información sobre el tipo de empresa que somos, la situación de los empleados, el propósito del análisis o cualquier detalle relevante que para el uso que le vamos a dar a esa herramienta de inteligencia artificial queramos utilizar. Vamos a ver un pequeño ejemplo en este caso, ¿no? Le podríamos pedir, por ejemplo, en la parte de contexto, pues que nuestra empresa está intentando contratar a varios desarrolladores de software y que deseamos implementar un programa de onboarding especializado que les ayude de alguna manera a que adaptarse a las herramientas y a las metodologías de desarrollo utilizadas en nuestra organización. Eso sería un posible escenario de darle contexto a la IA de qué es lo que queremos. Pero el prompt o la estructura del prompt no acaba ahí. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería definirle la tarea. Es decir, la tarea lo que va a describir es aquella acción o conjunto de acciones específicos que necesitamos que la inteligencia artificial realice. Aquí es importante pues ser directo, claro, ya que esto va a ayudar de alguna manera a identificar a los modelos de inteligencia artificial qué queremos hacer exactamente. Veamos nuevamente un ejemplo. Siguiendo el caso anterior, le podríamos decir, oye, crea un programa de onboarding personalizado para desarrolladores de software que de alguna manera les proporcione una introducción a las herramientas de desarrollo que nosotros tenemos, ¿no? O el flujo de trabajo interno y también pues, las mejores prácticas que tenemos en nuestra organización. El siguiente caso sería darle la instrucción. En este caso, la instrucción va a detallar cómo debe llevarse a cabo la tarea. Es útil para guiar al modelo de inteligencia artificial hacia el formato, el tono o el estilo deseado. En recursos humanos puede ser importante que esta parte de contenido se presente de una manera adecuada para el tipo de candidato o situación específicos. Siguiendo con el ejemplo, una posible instrucción dentro de nuestro prompt sería, eh, queremos diseñar pues, un programa de 2 semanas que incluya pues tanto sesiones de capacitación como recursos de aprendizaje, también evidentemente sesiones de mentoring o de mentoría con algún desarrollador senior que ya forme parte de nuestra organización. El siguiente paso sería la clarificación. La clarificación lo que nos va a permitir es pues, esa parte en la que vamos a aclarar al modelo cualquier aspecto que pueda ser ambiguo. Esto le va a permitir a la inteligencia artificial que tenga una comprensión quizá más profunda y que evite confusiones. En recursos humanos, por ejemplo, podríamos darle datos adicionales como los requisitos mínimos, la experiencia, aspectos importantes relacionados con la petición que formulamos a nivel de candidatura. En este caso le podríamos decir, siguiendo nuestro ejemplo, pues que lo que queremos es el programa de onboarding debe incluir pues, herramientas específicas de desarrollo
como sistemas de control de versiones, entornos de desarrollo integrados y metodologías ágiles, e incluso también incluir un pequeño calendario diario que detalle las actividades y metas para cada día. Y finalmente, lo que vamos a acceder es a la parte del refinamiento. En este caso, el refinamiento lo que nos va a permitir es añadir ciertas especificaciones que mejoren la calidad del resultado. En este caso, pues se podría incluir un número de preguntas, un nivel de detalle o cierto tipo de formato que esperamos. Básicamente sería ese paso final para asegurarnos de que el resultado sea lo más útil posible a nuestras necesidades. Siguiendo con el ejemplo, la parte de refinamiento le podríamos decir, oye, asegúrate de incorporar un componente de evaluación al final del programa, pues donde los nuevos empleados puedan demostrar sus conocimientos a través de unas tareas prácticas o de un pequeño proyecto. Además, el programa, pues también queremos que tenga puntos de revisión semanal, como un mentor o que nos ayude a hacer reuniones para, pues, poder resolver dudas y recibir cierto tipo de retroalimentación. Una vez ponemos todas estas fases juntas, obtendríamos quizá pues un posible PROM como el que vamos a ver a continuación. Actúa, por ejemplo, como un experto en recursos humanos, necesito ayuda para desarrollar un programa de onboarding personalizado. ¿Para qué? Para nuevos desarrolladores de software que cubra pues, tanto herramientas de desarrollo como metodologías ágiles y pues, las mejores prácticas de la empresa. El programa pues, debe ser de 2 semanas, debe incluir un calendario, como le hemos dicho, en este caso diario de actividades, y luego también las metas, sesiones de mentoring y una evaluación pues, final basada en un proyecto práctico. Si trasladamos este PROM, esta instrucción, a un modelo de inteligencia artificial, en este caso utilizaremos pues, ChatGPT porque es uno de los más conocidos, y vemos su implementación, a continuación veremos la respuesta que nos da. Vamos a ver que después de haber elaborado un prompt tan completo y siguiendo esta estructura que es muy básica y es muy sencilla, pero para empezar está bien, nos va a dar una calidad de respuesta bastante extensa y correcta para una primera interacción que hemos hecho. A partir de esta primera respuesta podemos seguir con el proceso último que hemos visto de refinar hasta obtener un resultado deseado y haciendo pues, ciertas iteraciones posteriores con el modelo. Veamos pues cómo funcionaría. En este caso lo que hacemos es simplemente simular que copiamos el prompt y a partir de aquí vamos a ver cómo el modelo nos va a generar la respuesta solicitada. Vemos que nos va dando en este caso pues cada uno de los días, el calendario, las actividades, las metas que le hemos ido solicitando. Vemos ya que empieza a generar el contenido para la semana número 2. Vemos la parte del proyecto práctico individual, la revisión final y luego pues la evaluación final y cierre con las actividades y las metas y luego algunos detalles adicionales, ¿no? Las sesiones de mentoring, nos dice que cómo podrían ser, la evaluación basada en el proyecto final y también la documentación y los recursos. En este caso vemos, pues, prácticamente que nos ha elaborado una primer esbozo, una primera parte para poder, pues, si queríamos diseñar un nuevo programa, un nuevo calendario de mentoring para nuevas incorporaciones de un ámbito que a lo mejor no conocemos, no tenemos suficientes conocimientos del ámbito de un puesto más técnico, pues cómo lo podríamos implementar. Hasta aquí hemos visto, podríamos decir, pues esas bondades, esas facilidades que nos ofrecen los modelos de inteligencia artificial actuales. Pero también tenemos que ser conscientes de que estos modelos presentan ciertas limitaciones. En este caso vamos a ver limitaciones genéricas y que evidentemente nos pueden afectar cuando hagamos uso de estas herramientas, sobre todo tanto en el ámbito profesional del día a día como en el ámbito de los recursos humanos y por extensión también de otros departamentos. La primera, ¿cuál sería? Es una de las más conocidas y serían las
alucinaciones. Es decir, cuando la inteligencia artificial genera respuestas, nos genera información, en este caso, que es completamente falsa o incorrecta. De ahí la importancia de poder generar siempre interacciones y solicitarle información sobre o bien aspectos que nosotros dominemos y conozcamos o que tengamos la posibilidad de validar, o bien también se puede utilizar en algunos casos para pues, brainstorming, primeras ideas, romper el miedo a la hoja o a la diapositiva en blanco, pero a partir de ahí siempre tener cuidado y revisar. Muchas veces muchos usuarios ni se les pasa por la cabeza que pues, una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? que a veces nos suena como algo muy poderoso, algo que tiene muchos conocimientos más que nosotros, pues pueda tener este tipo de fallos. Después también podemos encontrar otro tipo de limitación, que son, pues en este caso, la de comprensión contextual. Eso quiere decir que hay veces que en función de si no hacemos un prompt bien estructurado, no hacemos un prompt bien elaborado, puede ser que a veces eh, propiciemos al modelo ciertas afirmaciones, ciertas construcciones que pues, le dificulten realmente la comprensión del contexto o la comprensión incluso de lo que le estamos pidiendo. Imaginemos que nosotros en la cabeza pues tenemos la idea de que queremos que un modelo de inteligencia artificial nos genere a lo mejor pues una estructura para una presentación de PowerPoint y pues nosotros le decimos al modelo, necesito que me hagas una presentación sobre un tema determinado y ya está. ¿Qué puede pasar? Pues que evidentemente al no haber especificado la presentación o quizá el modelo no entiende qué presentación, cuando nosotros hacemos referencia, pues tiene que ver con una estructura o quizá la generación de slides, nos va a hacer a lo mejor un documento textual en el que pues, empiece diciéndonos bienvenidos, bienvenidas a la presentación de hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en este caso vemos cómo el modelo, pues por falta de esa comprensión contextual, a veces porque no entiende lo que le decimos, o a veces porque no se lo decimos correctamente o somos ambiguos, no nos va a dar el resultado esperado. Luego, en recursos humanos y en ciertos ámbitos, el siguiente limitación es muy importante, que es el riesgo del sesgo. En este caso, sería cuando la generación de contenido, ya sea de una herramienta genérica como ChatGPT, como Copilot o herramientas específicas del ámbito de los recursos humanos, la generación que hacen del contenido puede ser que tenga de alguna manera algún tipo de sesgo, que puede ser pues, de género, de raza, etcétera, etcétera. A veces incluso modelos pueden ser ideológicos, que va a afectar al resultado de lo que nosotros vamos a obtener. Luego también tenemos el fallo de consistencia, es decir, hay muchas veces que repitiendo la misma instrucción, el resultado puede ser ligeramente o en un porcentaje, en ciertos momentos elevados si lo juntamos con alucinaciones, totalmente distinto. Por tanto, la falta de consistencia, que nos va a decir que a veces, pues depende de qué modelos, aunque le pidamos sistemáticamente cosas muy parecidas, nunca vamos a obtener la misma respuesta. Luego, evidentemente, sabemos que estos modelos pues, basan parte de su conocimiento en el entrenamiento. Y este entrenamiento se produce durante un tiempo y a partir de ese modelo fundacional se pone en conocimiento o se traslada al público final. ¿Qué pasa? Que evidentemente desde que se entrena hasta que se hacen los ajustes, se refina, se valida y se saca al mercado, pasa un tiempo. Entonces, actualmente pues, estamos utilizando pues, modelos como ChatGPT cuyo entrenamiento pues, acabó a finales del 2023. Eso es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque si le vamos a pedir a un modelo de estas características que a lo mejor no tiene la capacidad de tener información actualizada mediante la conexión, por ejemplo, a Internet, o no tiene acceso a cierta información de nuestra organización, ¿qué va a pasar? Que todo el conocimiento que va a tener pues, va a ser hasta la fecha de su entrenamiento. ¿Eso qué nos va a implicar? Nos va a implicar tres situaciones. La primera es que si le pedimos información actualizada, el modelo pues, se dé cuenta y nos diga que como no tiene conexión a Internet y su entrenamiento es hasta tal fecha, no nos la va a poder facilitar. Dos, que genere una información más o menos plausible, pero muy genérica y sin entrar en detalles porque realmente no tiene esa información. O tres, pues que nos haga una alucinación. No nos diga que no tiene conocimiento y nos dé como veraz información desactualizada.
Y finalmente, en el ámbito de recursos humanos y en ciertos ámbitos, es muy importante también tener en cuenta pues, la falta de razonamiento ético y moral. ¿Qué quiere decir? Pues que en ciertos aspectos el modelo nos va a trasladar respuestas que, aun siendo ciertas y efectivas, va a chocar de frente con nuestro razonamiento, con nuestro posicionamiento ético o moral. A continuación, mostraré dos ejemplos ilustrativos de los dos aspectos que quizá más preocupen, ya que la parte de ética la veremos un poquito más adelante con la parte de los retos que representa la inteligencia artificial en el ámbito de los recursos humanos. El primero sería las alucinaciones. En este caso, pongo esta captura, es de hace un tiempo, es del verano del año 2023, donde pues quizá porque no teníamos la conciencia que tenemos actualmente o quizá no estábamos utilizando herramientas de manera tan asidua como lo hacemos hoy en día, pues en este caso saltó la noticia de que un abogado utilizó ChatGPT para que, para de alguna manera introducir jurisprudencia de referencia y entendemos que favorable a su cliente. ¿Cuál fue el pequeño problema? Pues que en este caso no revisó la jurisprudencia y ChatGPT alucinó y se la inventó. Evidentemente, cuando esta jurisprudencia quiso ser contrastada por el juez y el juez detectó que era falsa, pues no les quiero decir cómo acabaron el abogado y el cliente. Lo hemos dicho también que hay la parte de la limitación del sesgo. En este caso, ¿qué pasó? Lo haremos edificándolo más que con un texto, con una imagen, ya que como bien saben, una imagen, aunque hablemos de ella, vale más que 1000 palabras. En este caso, ¿qué pasó? Pues pasó que un modelo de Google generaba imágenes, tenía la capacidad de generar imágenes. Muchos usuarios se quejaron porque debido a un sesgo predefinido, pues cuando pedíamos ciertos tipos de imágenes, pues tenía en cuenta o salían proporcionalmente un gran número de imágenes que correspondían a ciertas racialidades o a ciertos estereotipos de género. Por ejemplo, pedíamos la foto de una familia y en un alto porcentaje salía una familia, pues en este caso, de hombre-mujer, rubios, ojos azules, altos, con un niño y una niña. Muchas minorías raciales, muchas, en este caso, orientaciones distintas, se quejaron a Google y Google, pues evidentemente, afinó ese sesgo que tenía el modelo. Lo que pasa que ese afinamiento, lejos de corregir el problema, en ciertos aspectos lo agravó. ¿Por qué? Porque como vemos en esta imagen ilustrativa, esa potencialidad de ciertas razas o de ciertos géneros condujo a estas imágenes, ¿no? Nosotros pedíamos una imagen, en este caso, de un soldado alemán de la Segunda Guerra Mundial y nos ofrecía este resultado que ven ustedes en pantalla. Soldados alemanes afroamericanos o soldados alemanes, en este caso, pues mujeres asiáticas. También a nivel histórico, pues si tú solicitabas a este modelo que querías una foto de un vikingo, seguramente si nosotros nos viniera a la mente esa imagen que tenemos del cine o de cualquier otro aspecto, ¿no? Sobre este tipo de imágenes, pues seríamos esa raza caucásica rubia del norte de Europa. Y nunca nos imaginaríamos que salieran, pues, a lo mejor vikingos asiáticos o afroamericanos. A partir de aquí hemos visto un recorrido principal por lo que es la inteligencia artificial generativa, cómo comunicarnos con esta herramienta y luego hemos visto también un poco cuáles son sus limitaciones a tener en cuenta. A partir de aquí ahora abordaremos pues, el ámbito de la IA generativa en los recursos humanos. En este caso les voy a pedir su participación y si son tan amables de podernos responder mediante el escaneo de este código QR a un pequeño cuestionario de tan solo dos preguntas. La primera sería pues, saber si usted o su organización utiliza alguna herramienta de inteligencia artificial en el ámbito de los recursos humanos y en el caso afirmativo, pues qué tipo de herramientas estamos utilizando. No hace falta que sean específicas del ámbito, por ejemplo, como hemos visto, podemos utilizar ChatGPT u otras herramientas. Dejamos un par o tres de minutos que les dé tiempo o bien de acceder a este enlace o simplemente leyendo ese código QR y veremos un poco los resultados que obtenemos.
Vemos que hay un 30-60 en este caso. Vamos a compartir un momento los resultados a tiempo real y así nos hacemos un poco la idea de cómo estamos. De momento llevamos 45 respuestas. Parece que la mayoría de instituciones, organizaciones o asistentes pues aún están en esa fase. Es algo muy normal. Luego veremos al final, daremos algunos datos estadísticos y que es importante que también reflexionemos. Parece que se está cortando un poquito la distancia. Parece que ha quedado estable y vamos a ver pues ese 36% que nos ha dicho que sí que está utilizando dentro de su organización este tipo de herramientas. Vamos a ver aquí, pues principalmente utilizamos pues lo que hemos comentado un poco, a veces punto separado, por eso parece que esté más dispersa, pero vemos que realmente la que más se utiliza es ChatGPT, es una herramienta que no es específica del ámbito de recursos humanos, aunque hemos visto que con las instrucciones y los prompts específicos y necesarios nos va a dar buenos resultados. Y luego tenemos pues lo que hemos dicho, ¿no? Otras herramientas, como puede ser en este caso Gemini o Copilot, serían un poco en la línea de lo que hemos dicho, estos modelos de inteligencia artificial pues, generativa más transversales, y luego ya vemos pues, que a lo mejor hay algunas herramientas propias del sector, ¿no? Como Hiring Room, como en este caso Access, etcétera, etcétera. Por tanto, vemos que un poco lo que hemos ido comentando en esta sesión es lo que nos encontramos actualmente en el mercado, ¿no? Encontramos pues, que hay una primera fase en la que, aunque la inteligencia artificial en este caso hemos visto que es una herramienta que es muy válida para utilizar dentro del ámbito de los recursos humanos, pues no muchas personas o muchas organizaciones aún la están implementando. Luego daremos al respecto y acabaremos con un informe interesante sobre este tema. Ahora lo que vamos a ver va a ser un poquito, pues ya centrándonos un poco en las áreas de aplicación del ámbito de los recursos humanos. Es decir, la IA dentro de lo que sería la inteligencia artificial, pues vamos a ver un poco cuáles van a ser esas áreas de aplicación. Veremos que hay muchas, intentaremos resumir las más importantes, pero siempre es una diapositiva que queda abierta a distintos usos que todos y todas le podamos dar, ¿no? Sabemos que en 2024 pues, la inteligencia artificial ha adquirido y está adquiriendo un papel estratégico en las organizaciones. Evidentemente, el ámbito de los recursos humanos pues, no es una excepción y de alguna manera pues, la aplicación de distintas herramientas, en este caso de inteligencia artificial generativa en diversas áreas y apoyando un poco pues, a esos profesionales de los recursos humanos, prácticamente las hemos intentado utilizar para qué? Pues para evidentemente mejorar la eficiencia, para ayudarnos en la toma de decisiones, evidentemente, para escoger ese candidato, esa candidata idóneo y luego también pues mejorar la experiencia del empleado para de alguna manera pues retener ese talento, ¿no? Pero realmente en qué ámbitos podemos y de qué manera, ¿no? Pues quizá el primer ámbito que podríamos en este caso destacar sería pues para ahorrarnos cierto tiempo, que quizás es una de las primeras preocupaciones, uno de los primeros usos que a nivel de recursos humanos y en general en otros departamentos de la organización estamos buscando cuando implementamos herramientas de inteligencia artificial, pues es eh, ese concepto de que la IA pues, nos va a permitir automatizar, en este caso, lo que sería, por una parte, el proceso de selección, pues, mediante sistemas de seguimiento de candidatos, que nos puedan escanear y filtrar pues, currículums basados en palabras claves, en la experiencia, en competencias, en cuestión de segundos. Es decir, si yo tengo 1000 currículums y tengo que invertir un grupo de horas, o yo, o todo mi equipo, para hacer una primera criba y quedarnos con un pool de currículums aceptables o que recojan y sean idóneos para el puesto que necesitamos, si tenemos una herramienta que nos facilita y nos hace esta primera criba, pues va a ser mucho mejor. Estas herramientas de inteligencia artificial, pues evidentemente también pueden realizar entrevistas preliminares a través de qué? De chatbots entrenados
que nosotros previamente a la entrevista definimos el rol que estamos buscando y por tanto esa primera entrevista, que a lo mejor si son 1000 candidatos, pues nos llevaría cierto tiempo de nosotros o de nuestro equipo, pues hacemos ya una primera criba incluso con un chatbot, también pues de manera muy ágil, no se tiene que desplazar el candidato y realmente hasta que no hay una selección o una segunda ronda de selección, no empezaríamos a hacer pues quizá algún tipo de cribado más humano o más habitual, como el que hacíamos hasta ahora. De esta manera que nos va a permitir identificar los mejores candidatos de manera rápida y eficiente, ahorrar tiempo tanto a los reclutadores como a los aspirantes y de alguna manera también en este primer chatbot podemos definir ciertos aspectos y que se harán, podríamos decir, neutrales y que a veces, pues como todos y todas, aunque seamos profesionales, somos personas, a veces nuestro sesgo delante de un candidato de manera presencial, pues se podría de alguna manera interpretar o acentuar. Aparte de esto, pues la inteligencia artificial también la podemos emplear pues, para analizar el mercado de talento. De alguna manera nos va a ayudar a poder identificar y atraer esos candidatos pasivos que a lo mejor pues, pueden ser valiosos para algunos roles específicos dentro de nuestra organización, pero que evidentemente quizá no podamos llegar a ellos. Si utilizamos algoritmos predictivos, pues en este caso nosotros a nivel de hiring, a nivel de los reclutadores, pues nos podemos anticipar un poquito a las necesidades futuras que nuestra organización pues va a tener a nivel de talento y también pues podernos enfocar en aquellos perfiles pues que de alguna manera estén más alineados en lo que sería pues la cultura o los objetivos de nuestra empresa o de nuestra organización. Luego también lo hemos visto en el ejemplo, el proceso un poco del onboarding, ¿no? Hacer esa personalización, ¿no? De alguna manera, el proceso de onboarding con el uso de ciertas herramientas de inteligencia artificial, pues va a permitir de alguna manera pues que ciertas tareas administrativas las podamos automatizar, como la gestión de documentos, creación de cuentas, etcétera, etcétera. También vamos a poder proporcionar de manera automatizada pues esa primera fase, esa primera, podríamos decir, capa de contenidos personalizados para cada nuevo empleado en función del rol o del puesto que va a cubrir. También podemos ofrecer distintos módulos de capacitación adaptados a estas primeras semanas para un rol específico y también pues, podríamos adquirir ese nivel de experiencia a nivel de ese nuevo colaborador que se va a integrar, de alguna manera pues agilizando, ¿no? Esta integración y apoyándolo desde el minuto cero. También podemos, en este caso, pues apoyarnos de qué? De asistentes virtuales que puedan guiar a los nuevos empleados a través de ciertos protocolos, de ciertos flujos de trabajo internos, de alguna manera en sus primeros días. El uso de este tipo de asistentes virtuales pues van a tener doble funcionalidad. Primero que, en este caso, a veces a nivel humano, pues no tengamos tanta reticencia en hacer un gran número de preguntas, porque realmente es una plataforma, en este caso virtual, que es un chatbot que le va a dar igual el número de preguntas y nosotros también internamente pues vamos a poder tener en esas fases iniciales donde quizá las preguntas, las dudas sean mayores, pues tener esa descarga de los profesionales que ya tenemos en activo y que durante esa primera fase tienen que estar un poco más encima del usuario. En definitiva, de alguna manera, lo que va a tener el nuevo candidato en su proceso de onboarding, que puede ser pues de alguna manera un apoyo continuo en tiempo real que le va a ayudar pues, a tener una experiencia de onboarding pues, más, podríamos decir, positiva y también, pues, desde nuestro punto de vista, eficiente. Luego también lo que sería la evaluación del desempeño y la gestión del talento. Con distintas herramientas de inteligencia artificial, las evaluaciones del desempeño pues, pueden ser cada vez más precisas, basadas en ciertos datos objetivos. Los algoritmos que nosotros diseñemos o que nos diseñen para nuestra organización pues pueden analizar desde indicadores de rendimiento, identificar patrones, sugerir ciertas áreas de mejora para cada empleado en concreto, no de manera general, lo cual pues, va a permitir un poco que desde el Departamento de Recursos Humanos podamos tomar decisiones informadas sobre pues, promociones, incrementos salariales o incluso desarrollo profesional. También podemos diseñar dos distintos planes de carrera in-house, pues personalizados para cada empleado. De esta manera que vamos a fomentar, pues de alguna manera, la cultura de crecimiento continuo, vamos a promover pues una mayor retención del talento que tenemos y del cual pues seguramente llevaremos algunos dólares en inversión en conseguir ese talento y las herramientas de inteligencia artificial incluso pueden predecir pues, aquel potencial éxito en posiciones futuras, facilitando pues, cierta planificación de sucesión en ciertos puntos estratégicos, si nosotros dotamos evidentemente de información a esos modelos. Luego también tenemos otro aspecto muy importante, que sería pues, ese análisis de sentimiento y el clima laboral, ¿no? La inteligencia artificial, evidentemente, todo lo que sea medición,
etcétera, etcétera, lo tiene muy fácil y en cuestión de segundos nos va a dar unos resultados. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos medir el compromiso y el bienestar de los empleados mediante distintos análisis de datos en encuestas de satisfacción, en evaluaciones de sentimiento y otros indicadores pues, del clima laboral. Vamos a poder tener herramientas que nos van a ayudar al Departamento de Recursos Humanos a detectar pues, cambios en el estado de ánimo, en la motivación de ciertos empleados, proporcionando pues, cierto tipo de alertas tempranas para pues, intervenir y mejorar el ambiente de trabajo o esa situación que se nos puede escapar de las manos y puede, pues, en definitiva, incomodar o perjudicar a la organización. También podemos, pues, en cierta manera, capturar datos en tiempo real. Tenemos una serie de herramientas asistidas por IA que nos permiten analizar el sentimiento de alguna manera que tiene nuestra fuerza laboral para que de alguna manera los departamentos de recursos humanos rápidamente puedan responder de manera proactiva a ciertos problemas de satisfacción antes de que se conviertan en desafíos más grandes y de alguna manera esto también va a contribuir a que pues, el ambiente de trabajo sea más inclusivo, sea más centrado en las personas y realmente el empleado esté más a gusto. Y finalmente también pues, una parte importante que sería pues, esa parte de desarrollo y de habilidades y la capacitación continua. Es decir, las plataformas de capacitación, a veces impulsadas por ella, pues ofrecen aprendizaje adaptativo, ajustando un poco el contenido a las capacidades y a los objetivos de cada uno de los empleados y también de sus necesidades específicas. Estas plataformas, pues, ¿qué pueden hacer? Recomendar cursos, recursos adicionales y de alguna manera todo esto ¿qué va a hacer? Va a propiciar pues, poder desarrollar ciertas habilidades clave para, evidentemente, el crecimiento profesional del empleado, pero también ese crecimiento va a ir alineado con la capacitación y las necesidades estratégicas de nuestra organización. También es evidente que es muy sencillo para una herramienta de inteligencia artificial pues poder facilitar ciertos aspectos de evaluación continua de competencias, pues permitiendo que los distintos equipos de recursos humanos ajusten los programas de capacitación y de desarrollo en función de los cambios en el mercado, las demandas del negocio, crecimiento, etcétera, etcétera. Evidentemente, también uno de los principales objetivos que buscamos, aparte de la productividad, ¿no? También es obtener pues, ciertos beneficios con la IA. ¿Qué beneficios nos puede trasladar la IA? Pues evidentemente la adopción de inteligencia artificial en distintos departamentos de recursos humanos, podríamos decir que está revolucionando un poco la manera en que las organizaciones gestionan el talento, el ofrecer mejoras significativas en la eficiencia, en la toma de decisiones y, en definitiva, un poco en la experiencia que van a vivir los empleados. A continuación vamos a detallar algunos de los beneficios que puede aportar la inteligencia artificial y la implementación de distintas herramientas en nuestra organización, ¿no? Primero de todo, pues evidentemente la mejora de la eficiencia y la reducción de costes. Al automatizar ciertas tareas repetitivas administrativas de nuestro departamento y a veces por extensión de otros departamentos, que va a permitir pues, que realmente esos cuellos de botella que a veces se producen en las organizaciones porque tenemos un montón de tareas repetitivas que realmente hay que hacerlas, son necesarias, pero que no aportan valor al final de la jornada, pues va a permitir que si nosotros podemos automatizarlas, el empleado va a disponer de ese tiempo extra para dedicarse a lo que realmente aporta valor. En este caso, si nosotros lo aplicamos dentro del ámbito de recursos humanos, pues lo que hemos dicho en la sesión anterior, ¿no? Todo aquel análisis de currículums, la programación de entrevistas, la gestión de documentos de contratación, si todo eso nos lo puede generar de manera automatizada una IA, lo que nos va a permitir es que vamos a tener más tiempo para dedicarnos a ciertos aspectos de valor. Luego tenemos también, pues, un beneficio es la toma de decisiones basada en los datos. A veces puede ser que influenciados por un sesgo, pues la toma de decisiones en base a datos va a ser mucho más efectiva para nuestra organización. En este caso también es importante comentar que esta toma de decisiones basada en datos nos va a permitir, sobre todo en las grandes corporaciones, pues tener unos beneficios importantes. Sé que a veces, pues en organizaciones más medianas o más pequeñas, pues que no hay una política de pues, tener esos datos al día, de tener grandes infraestructuras de datos para poder analizar, nos pueden complicar un poco este aspecto. Luego tenemos, evidentemente, la mejora de la experiencia de empleados y candidatos, ya que podemos ofrecer experiencias personalizadas con los chatbots que hemos comentado antes, y esos chatbots, al ser herramientas automatizadas, las tenemos disponibles 24/7. Luego también tenemos la posibilidad de promocionar a nivel de inclusión y la reducción de sesgos, lo hemos comentado, la IA puede contribuir, pues en este caso, a reducir sesgos en la contratación, en la promoción y centrarse más en criterios objetivos.
Y finalmente, pues en la optimización y el desarrollo de la retención del talento, ¿no? La IA pues, va a permitir crear programas de desarrollo y capacitación personalizados a nuestros empleados que se sientan más a gusto trabajando en nuestra organización, y eso va a permitir que tengamos una mayor retención del talento. Un poco en conclusión, podríamos decir que la IA no solo nos va a ayudar a reducir costos y a mejorar la eficiencia de nuestro departamento de recursos humanos, sino que también pues, va a promover un poco esa cultura más inclusiva y centrada en el desarrollo de talento. Esos beneficios yo creo que son fundamentales pues, para enfrentar los desafíos del mercado laboral pues, actual y futuro. Y ya para acabar, tenemos una parte de desafíos y de riesgos. Algunos los hemos comentado, pero evidentemente, a pesar de los numerosos beneficios que nos puede aportar la IA en el ámbito de los recursos humanos, también existen ciertos desafíos importantes que tienen que ser abordados, ¿no? Para mí, uno de los principales pues, sería qué pasa, ¿no?, con todos estos datos que hemos hablado, que vamos a incorporar, ¿no?, qué va a pasar con la privacidad y la seguridad. Todos esos datos, muchos son confidenciales, como nombres, apellidos, datos personales, direcciones postales, datos bancarios, que a veces podemos analizar de ciertos empleados, de rendimiento, qué va a pasar con esos datos. Luego también el impacto en el empleo y en las habilidades necesarias, es decir, la introducción de la inteligencia artificial en los recursos humanos puede automatizar ciertas tareas que antes las realizaban personas, lo cual podría resultar que pues, ciertas personas las tengamos o que recolocar, o ciertos roles incluso pues lleguen a ser eliminados de nuestra organización. Siempre es importante pues, intentar transformar pues, esos roles en unos nuevos, y a partir de aquí pues, poder mantener esa fuerza de trabajo que tenemos interna en la organización. Finalmente, una parte de responsabilidad ética y transparencia. A veces la IA, depende cómo la implementemos, puede ser percibida como esa especie de caja negra, ¿no?, que donde las decisiones se toman de manera autónoma y a menudo sin una explicación clara. Esto a veces puede generar un poco de desconfianza entre los empleados o los candidatos. Entonces, es importante pues, tener en cuenta que la transparencia en el funcionamiento y en las decisiones, aunque utilicemos herramientas de IA, pues sigue siendo esencial para mantener esa confianza interna. Luego, evidentemente, hay unos costes de implementación y técnicos, ¿no?, ya que al implementar ciertas soluciones pues puede ser costoso, especialmente pues para esas empresas pues más pequeñas o medianas que pues no tengan quizá tantos recursos económicos. Y finalmente pues el sesgo de los algoritmos, lo hemos comentado. En este caso, aunque la IA pues, tiene un potencial mayor de reducir ciertos sesgos humanos, en algunos procesos pues esos algoritmos pueden reforzar sesgos preexistentes en los datos si no se diseñan y no se van supervisando mediante pues su uso. En este caso, Leticia, no sé cómo vamos de tiempo, si tenemos un poquito para acabar con una parte de datos o lo podemos dejar aquí. Tenemos unos 5 minutitos. Tenemos por aquí ya dos preguntas y alguien que está Vale, levantando la mano. Entonces, perfecto, y para no consumir este tiempo de los participantes, podamos ya dar a... perfecto, Vale. Bueno, antes de esto quisiera comentarles que junto con GESEM hemos lanzado una nueva línea de programas sobre inteligencia artificial aplicada a diferentes temas como presentaciones, hojas de cálculo, ChatGPT, Copilot, entre otras. Entonces, en breve les estaremos informando de estos programas. Primero me gustaría comenzar, Miquel, levantó la mano Paula, le voy a ceder la palabra, bueno, por medio de habla. Entonces, Paula, ¿nos escuchas? ¿Nos puedes hablar? ¿Tienes el mute? Paula, ¿nos escuchas? No, parece que no. Parece que no nos escuchó. Bueno, entonces, vamos a seguir con otra pregunta. ¿Qué perfecto. plataformas? Oliver nos pregunta, ¿qué plataformas de la IA hay hoy para procesos de recursos humanos que ya son recomendables? Pues aquí tendríamos un poquito lo que hemos comentado en la introducción. Yo creo que hay dos tipos de herramientas específicas para recursos humanos. Sacando de aquí las más generales de ChatGPT y Copilot, que las podemos utilizar, pues tendríamos herramientas que quizá ya llevamos tiempo utilizando, que son conocidas y que, pues en este caso, utilizan una capa de IA, y otras herramientas que son específicas. Quizá una de las conocidas, así os doy algunos nombres, pues puede ser Workday, podría ser, por ejemplo, Talkpush, Lenai, tenemos otras herramientas de Google,
tenemos también herramientas, en este caso Factorial, tenemos distintas herramientas. En este caso podemos consultar algunos listados que aparecen publicados en Internet y que evidentemente van cambiando, pero yo diría que os seguiría pues, recomendando esas herramientas que ya tienen una trayectoria dentro del mundo de la IA y dentro del mundo de recursos humanos y que un poco han juntado esas dos partes. Es evidente que herramientas de inteligencia artificial, no de recursos humanos, sino en general hay más de 9.000 actualmente y es una carrera contra el reloj de startups que crecen de un día para otro, pues se disparan, de un día para otro desaparecen, crecen nuevas y es muy difícil. Yo en este caso pues optaría por aquellas herramientas que pues quizá hayamos utilizando hace tiempo dentro de nuestra organización y que seguramente, si son de cierta reputación, habrán incorporado esa capa de inteligencia artificial para hacernos más ágiles el trabajo. Muchas gracias. Creo que la siguiente pregunta se relaciona mucho, es de Iván y dice, ¿existe alguna IA específica de recursos humanos? Sí, como ChatGPT no, pero tenemos pues desde algunas que habéis comentado, ¿no? Pues Harview, Textio, Pimetrix, yo qué sé, tenemos también Entelo, eh, Ainfold, tenemos un montón de herramientas en este aspecto. Si queréis podemos facilitaros algún tipo de listado que ya hay actualmente y todas suelen ser pues, ciertas plataformas que incorporan herramientas de IA. Algunas son específicas, pues en este caso, para mejorar la contratación y la retención de la fuerza laboral. Otras pueden ofrecer soluciones para entrevistas en vídeo y evaluaciones impulsadas por IA. Otras son plataformas, en este caso, de escritura aumentada que utiliza la IA para crear descripciones que podemos hacer también con ChatGPT, evidentemente, ¿no? Pero descripciones de puestos de trabajo o comunicaciones más inclusivas y más atractivas. Otras, pues a veces utilizan plataformas que son de reclutamiento, en este caso, que emplean, pues como hemos comentado, ciertos chatbots que nosotros podemos personalizar con el puesto de trabajo que queremos cubrir o con la filosofía de nuestra organización. Hay un montón de herramientas en este caso. Vale. Bueno, otra es como, bueno, con referente al webinar, que si podemos contar con la presentación del soporte, la presentación que... Sí, ¿sí? no hay problema. Facilitaremos un PDF. Si queréis, os hacemos llegar un PDF y lo podéis distribuir entre vuestros clientes. No hay problema. Vale, y otra dice que si vamos a contar con el link del seminario, sí, se está grabando y se subirá a nuestros sitios oficiales. Y para finalizar tenemos otra. Ah, bueno, ya entraron otras dos. Bueno, María nos pregunta, buen día, ¿alguna que haga análisis de cargas de trabajo? ¿Alguna IA que haga análisis de cargas de trabajo? Así de memoria no te sabría decir, pero yo tomo nota y como tenemos que haceros llegar la parte de documentación, eh, os la comentamos. Ok, y una más de Esperanza que dice, ¿qué plataformas de la IA recomiendan específicamente para atracción de talento? Que yo creo que va muy de la mano de la, Sí, de la anterior. Ujú. correcto. Pues os pasamos en este caso el listado de herramientas y no hay problema. Yo me apunto aquí las preguntas. También por ahí preguntan acerca de dimensionamiento de plantillas, preguntan Ujú. IAs de dimensionamiento de plantillas, Sí, descripciones de puesto, bueno, prácticamente son sí, más sí, yo específicas. creo que podemos pasar un listado si queréis, con un poco el nombre de la IA, una breve descripción de lo que hace, ¿no? Y luego, pues incluso el sitio web, por si le queréis echar un vistazo a nivel comercial, pues que nos puede ofrecer en este caso. ¿Vale? Muchas gracias, Miquel. También piden acerca de compensación. Bueno, por ahí entonces nos quedamos con esa tarea, ¿vale? Perfecto. Eh, bueno, pues entonces, si ya no tenemos más preguntas, muchísimas gracias a todos los participantes que se conectaron, que llegaron hasta el final. Y muchas gracias también, Miquel. A vosotros, que tengáis Hasta buen día luego. y buena tarde. Hasta luego.